En el vasto océano de emociones que nos atraviesa desde lo más profundo de nuestra existencia, hay encuentros que no pueden ser comprendidos con palabras superficiales ni explicados con lógicas sencillas. La confrontación entre Escorpio y Cáncer pertenece a este reino de aguas profundas, donde la sensibilidad se encuentra con la intensidad y el pasado se entrelaza con la transformación inevitable del presente. No se trata simplemente de dos signos del zodiaco interactuando, sino de dos arquetipos espirituales que reflejan los rincones más oscuros y luminosos de nuestra psique. Escorpio, el alquimista del alma, no teme sumergirse en los abismos de la emoción, explorar los secretos que otros esconden, ni enfrentar el veneno que mora en la sombra de la conciencia. Cáncer, por su parte, es el guardián del linaje, el protector de memorias ancestrales y emociones heredadas que laten bajo la piel como un eco silencioso del pasado. Cuando estos dos arquetipos se encuentran, el choque no es superficial, es un río subterráneo de energía que exige reconocimiento, introspección y sobre todo respeto por la fuerza interna del otro. En este viaje descubriremos cómo la sensibilidad de Cáncer, su necesidad de protección y pertenencia, puede entrar en conflicto con la intensidad de Escorpio, su deseo de transformación y su capacidad de penetrar las capas más ocultas del alma. Veremos cómo estas interacciones pueden generar conflictos profundos, celos invisibles, emociones reprimidas y al mismo tiempo oportunidades únicas para la sanación espiritual. No estamos hablando de simples emociones humanas, estamos hablando de la danza de energías que se manifiesta a través de memorias ancestrales, heridas kármicas y lecciones que la vida coloca ante nosotros para que podamos crecer. Pero no todo choque trae destrucción. En la profundidad de este enfrentamiento también yace el potencial de conexión verdadera, una sinfonía silenciosa de intuición compartida y empatía que solo aquellos dispuestos a sumergirse en la oscuridad pueden percibir. Escorpio y Cáncer, a pesar de sus diferencias, comparten el mismo elemento agua. Y el agua, como bien sabemos, tiene el poder de arrasar, de limpiar, pero también de nutrir y sostener la vida. En esta conjunción, cada emoción, cada reacción, cada resistencia se convierte en un espejo que refleja aquello que debemos reconocer en nosotros mismos, aquello que hemos rechazado, ocultado o negado. A lo largo de este video, exploraremos no solo los desafíos de esta confrontación, sino también sus secretos ocultos, las enseñanzas que emergen de lo profundo y las claves para transformar la tensión en sabiduría. Aprenderemos a identificar cuándo el encuentro con el otro es un llamado a soltar patrones antiguos, a mirar las sombras con compasión y a permitir que la transformación ocurra sin miedo. Invitamos al espectador a permanecer atento, porque cada palabra, cada historia, cada análisis está diseñado para revelar capas que de otra manera permanecerían invisibles a la mente superficial, recordándonos que la verdadera sabiduría reside en la profundidad de las emociones y en el silencio que sigue a cada ola que rompe. Al final de esta intro,
el espectador debería sentir que ha sido transportado a un espacio donde las emociones y la energía se entrelazan, donde la confrontación entre Escorpio y Cáncer no es solo un tema astrológico, sino un viaje hacia la comprensión más íntima de la psique, la memoria ancestral y la transformación espiritual. Este es el umbral que debemos cruzar, el punto donde comienza la confrontación de aguas profundas y donde cada momento invita a observar, reflexionar y, sobre todo, sentir con conciencia. Para comprender la confrontación entre Escorpio y Cáncer, primero debemos sumergirnos en los arquetipos que cada signo encarna, explorando las energías fundamentales que guían sus emociones, pensamientos y acciones. Escorpio, gobernado por Plutón, es el alquimista del alma, aquel capaz de penetrar las sombras, transformar la energía interna y revelar verdades que otros temen enfrentar. Su naturaleza es intensa, obsesiva y profundamente introspectiva. Cada emoción se experimenta como un río subterráneo, donde la superficie puede parecer tranquila, pero bajo ella las corrientes son poderosas y a veces destructivas. Escorpio no teme confrontar la traición, la pérdida o la oscuridad inherente en la condición humana. Al contrario, busca activamente estas experiencias como catalizadores de transformación, entendiendo que solo al purgar lo oculto puede emerger la auténtica fuerza. Cáncer, regido por la luna, representa la sensibilidad emocional, la memoria ancestral y la necesidad de protección. Este signo no solo cuida de sí mismo, sino que se convierte en guardián de los vínculos afectivos y del linaje familiar. Su energía está profundamente conectada con el pasado, con los recuerdos que moldean la identidad y con la construcción de espacios seguros donde las emociones puedan existir sin amenaza. La vulnerabilidad de Cáncer no es debilidad. Es un reflejo de su capacidad de empatizar, de sentir las emociones de los demás y de canalizarlas hacia la preservación y el cuidado. Sin embargo, esta sensibilidad también puede convertirse en un arma de doble filo. La dependencia emocional, el miedo al abandono y la necesidad de control sobre el entorno pueden generar tensiones internas que al entrar en contacto con Escorpio se amplifican. Cuando Escorpio y Cáncer interactúan, no es simplemente un encuentro entre dos personalidades, sino un choque de fuerzas profundas que reflejan las dinámicas más sutiles de la psique humana. Escorpio busca la intensidad, el desmantelamiento de estructuras emocionales para alcanzar la verdad, mientras que Cáncer busca sostén, seguridad y pertenencia, intentando preservar aquello que Escorpio está dispuesto a transformar o soltar. Esta dinámica crea un campo energético cargado de tensión. Las emociones de Cáncer pueden sentirse invadidas, mientras que Escorpio puede percibir resistencia o miedo que limita su flujo de transformación. Entender estas diferencias es fundamental para navegar la confrontación sin perder la conciencia de uno mismo ni del otro. Desde un punto de vista esotérico, cada signo actúa como espejo del otro. Escorpio refleja las sombras no reconocidas de Cáncer, sus miedos,
su apego al pasado y su tendencia a reprimir emociones dolorosas. Cáncer refleja a Escorpio la vulnerabilidad que a veces éste oculta tras su coraza de control y su necesidad de poder interior. Esta relación es en esencia un aprendizaje espiritual, aprender a mirar sin juzgar, a sentir, sin reaccionar impulsivamente, y a integrar la energía del otro como parte de un crecimiento conjunto. Los antiguos sabios reconocían en este encuentro la oportunidad de alquimia emocional, donde la confrontación no busca destruir, sino purificar y revelar lo que está destinado a emerger del fondo del alma. A lo largo de esta sección, es esencial que el espectador comprenda que la confrontación entre Escorpio y Cáncer no es un conflicto superficial ni una lucha de egos. Es un reflejo de procesos internos profundos, de memorias ancestrales y de patrones kármicos que se repiten hasta que se integran conscientemente. Cada interacción es una invitación a observar, a sentir y a transformar, recordando que la verdadera fuerza reside en el equilibrio entre intensidad y sensibilidad, entre liberación y protección. Escorpio y Cáncer son en este sentido maestros de aguas profundas, recordándonos que solo al sumergirnos podemos encontrar la claridad que la superficie nunca revela. Cuando Escorpio y Cáncer se encuentran, la interacción no es superficial. Es un choque de corrientes emocionales que puede sacudir la esencia de cada uno. Escorpio, con su intensidad casi magnética, tiende a penetrar rápidamente en las capas más profundas del ser, descubriendo secretos, emociones ocultas y miedos que muchos prefieren ignorar. Cáncer sensible y protector de su mundo interior puede sentirse invadido o vulnerado por esta penetración, experimentando un torbellino de emociones que va desde la desconfianza hasta la ira silenciosa. La confrontación de estas aguas profundas no surge de casualidad. Es el resultado de energías que al tocarse revelan aquello que ha sido reprimido, negado o proyectado en el otro. En la práctica, esto se manifiesta en situaciones cotidianas y sutiles. Cáncer puede interpretar la intensidad de Escorpio como amenaza o juicio, mientras Escorpio percibe la sensibilidad de Cáncer como resistencia o falta de apertura. Los celos, la necesidad de control, la dependencia emocional y los miedos ancestrales emergen con fuerza, recordando que estas interacciones no son solo personales, sino también kármicas. Cada reproche, cada desconfianza y cada reacción emocional es un espejo de aquello que aún no ha sido sanado en el interior. Por ello, la confrontación entre Escorpio y Cáncer no debe ser vista únicamente como conflicto, sino como oportunidad para reconocer patrones que han permanecido invisibles durante generaciones. El choque emocional puede ser intenso, pero también contiene el potencial de purificación. Escorpio obliga a mirar las sombras, a enfrentar lo que está oculto bajo la superficie de la conciencia. Cáncer enseña a reconocer la fragilidad, la necesidad de protección y la importancia de cuidar lo que se ama. Cuando estas energías interactúan, la tensión no es un obstáculo, sino un catalizador para la transformación.
Los antiguos sabios advertían que el agua, aunque aparentemente tranquila, posee corrientes subterráneas capaces de arrastrar aquello que ya no tiene lugar en el alma. De igual manera, la confrontación entre Escorpio y Cáncer arrastra emociones estancadas, generando crisis que, si se viven con conciencia, se convierten en lecciones profundas. Es crucial entender que estas emociones no son meramente reactivas, son mensajes del alma. Los miedos de Cáncer frente al abandono, o la pérdida y las necesidades de Escorpio de control y revelación, no surgen del azar, sino de memorias ancestrales y experiencias pasadas que piden ser reconocidas. El conflicto, cuando se observa desde la perspectiva espiritual, se transforma en un espejo que refleja aquello que cada signo debe integrar para crecer. La resistencia a esta confrontación solo prolonga el dolor, mientras que la aceptación permite que la intensidad se convierta en aprendizaje, que la emoción se transforme en claridad y que la relación, aunque desafiante, se convierta en un canal de autoconocimiento. Finalmente, el choque de emociones entre Escorpio y Cáncer es una danza de energía, una interacción que no busca destrucción, sino revelación. Cada ola de ira, celos o tristeza es una invitación a observar sin juicio, a sentir sin reaccionar impulsivamente y a permitir que la alquimia interna transforme lo que parecía dolor en sabiduría. Los antiguos enseñaban que sólo aquellos que se atreven a sumergirse en estas aguas profundas pueden descubrir la fuerza que reside en la vulnerabilidad y la claridad que surge del enfrentamiento de la sombra con la luz. Así, la confrontación entre Escorpio y Cáncer deja de ser conflicto y se convierte en proceso sagrado, donde cada emoción es una llave que abre puertas internas, permitiendo que el alma aprenda, se purifique y evolucione. Más allá del choque evidente de emociones Escorpio y Cáncer, comparten una conexión que no siempre es visible para la mente consciente, pero que se percibe con claridad en la esfera del alma. Esta conexión oculta se manifiesta a través de la intuición, la empatía profunda y una resonancia energética que trasciende palabras y gestos. Ambos signos son de agua y, como tal, poseen la capacidad de sentir lo que el otro experimenta, de percibir emociones que a menudo permanecen ocultas incluso para quienes las poseen. En el encuentro entre Escorpio y Cáncer, esta resonancia puede sentirse como un hilo invisible que los une, un eco emocional que refleja deseos, temores y memorias que se remontan más allá de la vida presente. Cáncer, con su sensibilidad lunar, es capaz de captar los matices más sutiles del estado interno de Escorpio, percibiendo la intensidad, la profundidad de sus emociones y las sombras que habitan en su interior. Escorpio, por su parte, puede sentir la herencia emocional de Cáncer, los recuerdos ancestrales que laten bajo la superficie y la necesidad de protección que surge de experiencias pasadas que aún no han sido sanadas. Este intercambio silencioso de energía no siempre es comprendido por los demás, pero para quienes se encuentran en esta dinámica, se convierte en un lenguaje secreto, una comunicación
que va más allá de lo racional y se instala en el reino del espíritu. Los antiguos sabios reconocían que los vínculos entre signos de agua no son casuales. Están imbuidos de lecciones kármicas y memorias ancestrales que buscan integrarse. En esta interacción, Escorpio y Cáncer pueden experimentar situaciones que parecen repetirse, conflictos que resurgen y emociones que se reflejan mutuamente como si cada uno fuera un espejo del otro. Estas experiencias no buscan simplemente provocar dolor o confusión. Son oportunidades para que ambos signos reconozcan patrones, integren sombras y aprendan a manejar la intensidad sin perder su centro. La conexión oculta actúa como un catalizador espiritual. Lo que se siente, aunque intenso o perturbador, es también lo que puede sanar y liberar. Existe un potencial de sanación extraordinario cuando esta conexión se percibe y se respeta. Escorpio puede enseñar a Cáncer a soltar, a mirar más allá del apego y a enfrentar la oscuridad que se oculta detrás de cada emoción reprimida. Cáncer puede enseñar a Escorpio a nutrir, a proteger lo frágil y a reconocer que incluso la intensidad más poderosa necesita cuidado y ternura. En conjunto, estas energías pueden equilibrarse, generando un espacio en el que cada signo aprende a manejar la fuerza del otro sin sentirse amenazado y a canalizar la emoción profunda hacia crecimiento y comprensión. Esta conexión oculta también se manifiesta en experiencias compartidas, coincidencias significativas o encuentros que parecen diseñados para despertar conciencia. No se trata de casualidad. Los antiguos lo llamaban sincronía del alma, un recordatorio de que cada interacción tiene un propósito espiritual. Cada emoción que surge, cada reacción frente al otro, es una llave que abre puertas internas y revela aquello que el alma necesita integrar. Al percibir esta dimensión, el espectador puede comprender que las relaciones entre Escorpio y Cáncer son en realidad laboratorios alquímicos donde la emoción se transforma en conocimiento y el encuentro se convierte en un espejo de la evolución interna. Finalmente, la conexión oculta entre Escorpio y Cáncer demuestra que incluso en el conflicto existe armonía. La resonancia intuitiva permite que ambos signos se comprendan a un nivel más profundo, más allá de lo visible, y que las tensiones se transformen en aprendizaje, integración y sanación. Esta es la magia de las aguas profundas. Su poder no reside únicamente en el choque, sino en la capacidad de unir, purificar y revelar aquello que la superficie nunca podría mostrar. Al explorar esta dimensión, nos acercamos a la comprensión de que la confrontación entre Escorpio y Cáncer no es solo emocional, sino un viaje espiritual hacia la conciencia y la transformación del alma. La relación entre Escorpio y Cáncer no se limita a la intensidad emocional o a la resonancia intuitiva. También es un campo de aprendizaje profundo, donde cada desafío revela lecciones que trascienden lo superficial. Escorpio enfrenta la necesidad de control, la compulsión de conocer y dominar incluso aquello que debería soltarse, mientras que Cáncer enfrenta el miedo a la pérdida, la dependencia emocional y la tendencia a aferrarse a lo conocido,
buscando seguridad en un mundo que siempre cambia. Estos desafíos no son meras pruebas de personalidad, son oportunidades de crecimiento espiritual que exigen consciencia, introspección y, sobre todo, aceptación de las propias sombras. En este choque de aguas, los patrones kármicos se manifiestan con claridad. Escorpio puede despertar en Cáncer recuerdos de abandono, traumas heredados o heridas antiguas que buscan ser reconocidas, mientras que Cáncer puede reflejar en Escorpio la vulnerabilidad que éste intenta ocultar bajo su coraza de intensidad y control. Cada reproche, cada celos latente, cada resistencia emocional es un espejo de aquello que aún no ha sido integrado. La confrontación, por lo tanto, no es accidental, es un llamado a observar sin juicio, a sentir sin reaccionar impulsivamente y a permitir que la energía se transforme en conciencia. Los antiguos maestros enseñaban que la confrontación de aguas profundas actúa como catalizador espiritual. Lo que surge en estas interacciones no debe ser reprimido ni ignorado, porque cada emoción intensa es una señal de crecimiento. El desafío consiste en reconocer que la intensidad no busca destruir, sino revelar aquello que ha sido negado. Escorpio puede aprender a gestionar su poder interno sin proyectar miedo o control sobre el otro, mientras que Cáncer puede aprender a confiar en la transformación y soltar la necesidad de protección absoluta. Así el conflicto se convierte en lección. La alquimia emocional se activa cuando cada signo integra lo que el otro refleja, convirtiendo la tensión en claridad y el choque en evolución. Además, estos desafíos enseñan la importancia del equilibrio entre introspección y expresión, entre intensidad y ternura. Escorpio debe aprender a canalizar la pasión sin dominar a sumergirse en la profundidad, sin perderse en la oscuridad, mientras que Cáncer debe aprender a sostener, sin aferrarse a cuidar, sin sobreproteger, y a permitir que la emoción fluya sin miedo al abandono. Cuando ambas energías logran este equilibrio, se genera un campo de aprendizaje mutuo, donde cada confrontación se transforma en oportunidad de autoconocimiento y sanación. Desde un plano esotérico, cada encuentro entre Escorpio y Cáncer actúa como espejo kármico, refleja heridas ancestrales, patrones familiares y emociones no resueltas que han sido transmitidas de generación en generación. Reconocer estos patrones permite que el alma trabaje en ellos conscientemente, liberando cargas que de otra manera permanecerían ocultas. Los desafíos no deben verse como obstáculos, sino como recordatorios de que la confrontación es también un proceso de purificación, donde la sombra y la luz se encuentran y se equilibran a través de la conciencia y la voluntad de integrar. Finalmente, las lecciones que emergen de esta interacción no son inmediatas ni fáciles. Requieren paciencia, observación y coraje para mirar lo que a menudo preferimos ignorar. Cada desafío entre Escorpio y Cáncer es un llamado a despertar, a reconocer la profundidad del otro y la propia,
y a transformar el conflicto en sabiduría. A través de este proceso, la confrontación se convierte en un puente hacia la integración interna, recordando que la verdadera fuerza no reside en evitar la intensidad, sino en navegarla con conciencia y abrirse a la transformación que solo las aguas profundas pueden ofrecer. Después de atravesar los choques emocionales y confrontar los desafíos que surgen entre Escorpio y Cáncer, se abre un camino que pocos logran recorrer conscientemente, el camino de la integración. Este proceso no es lineal ni sencillo, requiere valentía, introspección y disposición para reconocer tanto la intensidad del alma como la fragilidad que habita en cada uno. Escorpio, con su naturaleza transformadora, puede aprender a suavizar la intensidad sin perder su poder interno, mientras que Cáncer puede descubrir la fuerza en la vulnerabilidad, aprendiendo que cuidar no significa controlar y que soltar también puede ser un acto de amor. La integración comienza con la aceptación de las diferencias y la comprensión de que cada emoción que surge no es un obstáculo, sino un maestro. Escorpio enseña a Cáncer que la transformación es inevitable y necesaria, que incluso lo que parece doloroso tiene un propósito oculto en el proceso de evolución del alma. Cáncer enseña a Escorpio que la sensibilidad no es debilidad, sino un canal que conecta con memorias profundas, con el linaje y con la intuición ancestral. Reconocer estas lecciones permite que ambas energías fluyan sin bloquearse mutuamente, creando un espacio donde la confrontación deja de ser conflicto y se convierte en danza consciente. En la práctica, la integración se manifiesta a través de la conciencia emocional, la comunicación clara y el respeto por los ritmos internos del otro. Escorpio aprende a modular su intensidad, a escuchar sin presionar y a dar espacio para que Cáncer exprese sus emociones sin temor al juicio. Cáncer aprende a confiar en la capacidad de Escorpio para manejar la profundidad, a soltar la necesidad de protección constante y a permitirse sentir sin aferrarse al pasado. Esta armonización requiere disciplina interna y atención a las señales sutiles del alma, porque la integración no ocurre solo con la mente, sino con el corazón y la energía vital que conecta a ambos signos. Desde un enfoque esotérico, la integración también puede apoyarse en prácticas ancestrales que equilibran las aguas internas. Rituales de purificación emocional, trabajo con la luna y meditaciones en silencio permiten a ambos signos liberar cargas acumuladas, limpiar memorias kármicas y fortalecer la conexión intuitiva. Escorpio puede canalizar su energía transformadora hacia la alquimia interna, purgando emociones densas y transformándolas en claridad, mientras que Cáncer puede nutrir su capacidad de sostener, sin aferrarse, cultivando la empatía consciente y la apertura emocional. Estas prácticas no solo favorecen la relación entre ambos signos, sino que también facilitan el crecimiento individual y la evolución espiritual de cada uno. La integración no implica que los conflictos desaparezcan, más bien significa que ambos signos aprenden a navegar las aguas profundas con conciencia y equilibrio.
La intensidad de Escorpio y la sensibilidad de Cáncer se convierten en fuerzas complementarias, donde la emoción profunda se transforma en guía y la vulnerabilidad se convierte en fuerza. Cada desafío enfrentado y cada lección aprendida se transforma en un peldaño hacia la maestría interna, recordando que el verdadero poder reside en aceptar y armonizar tanto la sombra como la luz. Finalmente, el camino de la integración enseña que la confrontación de aguas profundas entre Escorpio y Cáncer no es un destino, sino un proceso continuo de aprendizaje y transformación. La alquimia emocional se activa cuando ambos signos reconocen y respetan la energía del otro, permitiendo que el choque se transforme en armonía, la tensión en claridad y la conexión oculta en un vínculo consciente y evolucionado. Al recorrer este camino, Escorpio y Cáncer descubren que la verdadera fuerza no está en evitar la intensidad, sino en navegarla juntos, aprendiendo que cada emoción profunda es una llave que abre puertas hacia la sabiduría del alma. Llegamos a un punto donde la teoría y la reflexión deben transformarse en acción consciente. La relación entre Escorpio y Cáncer, intensa y profunda, ofrece un terreno fértil para la transformación emocional, pero solo si se abordan con herramientas que permitan navegar sus aguas sin naufragar. El primer consejo fundamental es cultivar la conciencia emocional. Observar cada emoción, cada reacción, cada impulso, sin juzgar ni reaccionar de manera automática. Escorpio puede sentir la urgencia de intervenir, de desentrañar la verdad a cualquier costo. Cáncer puede sentir el impulso de retraerse o protegerse excesivamente. Reconocer estas tendencias internas permite a ambos signos responder desde la calma y no desde la reactividad, transformando la confrontación en oportunidad de comprensión. El segundo consejo es practicar la comunicación consciente. Hablar desde el corazón, sin ocultar necesidades, miedos o deseos, y escuchar al otro con atención plena. Escorpio puede aprender a expresar su intensidad sin intimidar, y Cáncer puede aprender a comunicar su vulnerabilidad sin depender del control del otro. Este equilibrio permite que la relación no solo sobreviva a los conflictos, sino que se fortalezca a través de ellos. La comunicación se convierte en puente, no en barrera, y cada diálogo profundo activa el potencial de sanación compartida. El tercer consejo se refiere a la integración de rituales ancestrales y prácticas espirituales. La energía de ambos signos responde de manera poderosa a elementos simbólicos, el agua como purificación, la luna como guía emocional y los espacios sagrados como catalizadores de introspección. Escorpio puede realizar meditaciones de liberación interna, purgando emociones densas y transformando la intensidad en claridad. Cáncer puede practicar ejercicios de conexión con el linaje y la memoria ancestral, fortaleciendo la sensibilidad sin que ésta se convierta en dependencia o miedo. Estos rituales no son actos mágicos externos, sino herramientas que facilitan la alquimia interna, ayudando a ambos signos
a navegar sus emociones de manera consciente y equilibrada. El cuarto consejo es establecer límites sanos. Reconocer que cada uno tiene un espacio interno que debe ser respetado y que la cercanía emocional no implica pérdida de individualidad. Escorpio debe aprender a no invadir la intimidad de Cáncer y Cáncer debe aprender a confiar en la autonomía de Escorpio. Este respeto mutuo permite que la relación se convierta en un espejo de crecimiento, donde la intensidad se maneja sin perder la armonía y la vulnerabilidad se comparte sin miedo al rechazo. Finalmente se recomienda la práctica de la introspección continua. Ambas energías son profundas y cada interacción es un recordatorio de patrones kármicos y memorias emocionales que requieren atención. Llevar un diario emocional, reflexionar sobre los desencadenantes internos y meditar en silencio ayuda a mantener el equilibrio y a comprender la dinámica interna y compartida. Esta práctica transforma la confrontación en aprendizaje, el conflicto en conciencia y la conexión oculta en una guía espiritual confiable. Al aplicar estos consejos, Escorpio y Cáncer no solo aprenden a convivir, sino que descubren un camino hacia la integración y la transformación del alma. Cada emoción, cada desafío y cada interacción se convierte en oportunidad de crecer, de sanar y de conectar con la profundidad del otro y con la propia. Así, la confrontación de aguas profundas deja de ser amenaza y se transforma en la danza sagrada de la evolución emocional y espiritual. Al concluir este viaje a través de la confrontación de aguas profundas entre Escorpio y Cáncer, comprendemos que la verdadera transformación no ocurre en la superficie ni se mide por victorias visibles o reconciliaciones superficiales. La magia de este encuentro reside en la profundidad de la experiencia, en la capacidad de mirar lo que emerge, sentirlo plenamente y permitir que cada emoción revele su mensaje oculto. Escorpio y Cáncer nos enseñan que los conflictos más intensos pueden convertirse en puertas hacia la sabiduría, que cada choque emocional es una oportunidad para integrar sombras y cultivar la fuerza interior. Lo que hemos explorado no es solo la dinámica entre dos signos de agua, sino un espejo de nuestra propia psique, de las memorias ancestrales que llevamos y de los patrones kármicos que se repiten hasta que se reconocen. La confrontación entre intensidad y sensibilidad, entre control y protección, entre transformación y conservación, nos recuerda que el equilibrio es un acto consciente que solo se alcanza cuando aceptamos tanto la luz como la sombra que habita en nosotros y en quienes nos rodean. Cada ola de emoción que surge en esta interacción es un recordatorio de que la vida no busca eliminar los desafíos, sino utilizarlos para enseñarnos a navegar con conciencia y a crecer desde la profundidad del alma. Invitamos al espectador a reflexionar sobre sus propias relaciones, a reconocer los patrones que se repiten y a observar cómo las emociones intensas pueden ser maestros silenciosos. La conexión entre Escorpio y Cáncer no desaparece con el fin de este video. Persiste como un flujo interno que continúa trabajando,
recordándonos que la integración, la sanación y la comprensión requieren tiempo, atención y apertura. Lo que hemos compartido es un mapa, pero cada alma debe recorrer su propio río, aprender a equilibrar sus aguas y a encontrar su centro en medio de la profundidad. Finalmente, recordemos que la confrontación no es enemiga de la armonía, sino su precursor. La alquimia emocional se activa cuando nos permitimos sentir, aprender y transformar. Escorpio y Cáncer nos enseñan que cada desafío, cada reflexión y cada conexión profunda es un paso hacia la evolución interna, hacia la integración de nuestras aguas más profundas y hacia la manifestación de nuestra verdadera esencia. Que este viaje inspire a mirar más allá de la superficie, a abrazar la intensidad y la vulnerabilidad, y a descubrir que en las aguas profundas se encuentra la llave de la sabiduría que perdura más allá del tiempo y de las circunstancias.